Paraguay, un país que a menudo se pasa por alto en el mapa de Sudamérica. Al escuchar ese nombre, nos llegan imágenes de paisajes exuberantes, ríos poderosos y una naturaleza que parece sacada de un cuento de hadas, y una rica cultura indígena que ha perdurado a lo largo de los siglos. Este país, sin salida al mar, en el corazón de Sudamérica, presume de un espíritu vibrante, gente cálida y una historia tan cautivadora como trágica. Sus calles están llenas de vida, y sus monumentos cuentan historias de tiempos pasados, pero detrás de esta fachada idílica se esconde una verdad más oscura, una realidad que muchos prefieren ignorar. La pobreza ensombrece a muchas comunidades, afectando a miles de familias que luchan por sobrevivir día a día. La desigualdad divide a sus ciudadanos, creando un abismo entre los ricos y los pobres que parece insalvable. El fantasma del crimen organizado ronda sus fronteras, infiltrándose en las comunidades y sembrando miedo. ¿Es Paraguay, como algunos afirman, el peor país de Latinoamérica? Una pregunta que no tiene una respuesta sencilla. La respuesta, como siempre, es compleja. No se puede encapsular en una sola frase o en una simple afirmación. Para entender las dificultades de esta nación, debemos adentrarnos en su corazón, explorando tanto su belleza como su dolor. Solo así podremos ver el cuadro completo. La historia de Paraguay es una historia de resiliencia. Un pueblo que ha resistido y se ha levantado una y otra vez. Su gente ha soportado siglos de adversidad, desde guerras devastadoras hasta dictaduras opresivas. Cada cicatriz cuenta una historia de lucha y supervivencia. Sin embargo, a pesar de todo, su espíritu permanece intacto. La esperanza brilla en los ojos de su gente. Esta es la paradoja de Paraguay, una nación que se enfrenta a profundas heridas, pero que se aferra con fuerza a la esperanza. Un país que, a pesar de sus desafíos, sigue adelante. El camino que tenemos por delante no será fácil. Habrá obstáculos y desafíos en cada paso. Nos enfrentaremos a verdades incómodas sobre la pobreza, la delincuencia y la corrupción. Realidades que no se pueden ignorar. Pero también descubriremos el espíritu indomable del pueblo paraguayo, su determinación para superar la adversidad y su fe inquebrantable en un futuro mejor. Un futuro que con esfuerzo y esperanza está al alcance de sus manos. Para comprender las complejidades del Paraguay actual, primero debemos remontarnos a un momento decisivo en su historia, un evento que cambió para siempre el curso de la nación. La Guerra de la Triple Alianza, de 1864 a 1870, fue uno de los conflictos más devastadores en la historia de América del Sur. Este brutal conflicto, que enfrentó a Paraguay contra el poderío combinado de Argentina, Brasil y Uruguay, dejó una cicatriz imborrable en el alma de la nación. Las batallas fueron feroces y las pérdidas, incalculables. Imaginen una nación diezmada, su población reducida a una fracción de su antigua gloria. Las ciudades y pueblos quedaron en ruinas y la infraestructura fue casi completamente destruida. Este fue el devastador legado de la guerra. Las cicatrices físicas y emocionales eran profundas y la recuperación parecía una tarea imposible. Paraguay perdió vastas extensiones de territorio, lo que paralizó su economía y lo sumió en un ciclo de deuda e inestabilidad. La pérdida de tierras fértiles y recursos naturales fue un golpe del que el país tardaría décadas en recuperarse. El impacto de la guerra resuena aún hoy, dando forma a la psique de la nación e influyendo en su panorama político y social. Las heridas de aquel conflicto siguen abiertas, afectando la vida cotidiana de los paraguayos. Sembró las semillas de futuros conflictos y alimentó un profundo sentimiento de vulnerabilidad. La sensación de inseguridad y la desconfianza hacia los vecinos se arraigaron profundamente en la sociedad paraguaya. La Guerra de la Triple Alianza no fue solo una derrota militar, fue un trauma nacional. Un evento que redefinió la identidad y el destino de Paraguay. Destrozó el sentimiento de identidad de Paraguay y dejó a su pueblo lidiando con la pérdida de sus seres queridos, su tierra y su lugar en el mundo. Las familias quedaron desmembradas y la nación en duelo. Este trauma colectivo ensombrecería a Paraguay, marcando su destino durante generaciones. La sombra de la guerra se proyecta sobre el presente, recordándonos el alto costo de los conflictos.
Las décadas posteriores a la Guerra de la Triple Alianza estuvieron marcadas por la inestabilidad política y las dificultades económicas. Paraguay, un país devastado por el conflicto, se encontraba en una encrucijada, tratando de encontrar su camino en medio de la adversidad. Paraguay luchaba por reconstruirse, su frágil democracia vulnerable a los golpes de Estado y las luchas de poder. La nación se tambaleaba entre intentos de reformas y constantes interrupciones por parte de facciones militares. Este entorno volátil preparó el escenario para el ascenso de Alfredo Stroessner, un general militar que tomó el poder en 1954, dando paso a una de las dictaduras más largas y brutales de América Latina. Stroessner consolidó su poder rápidamente, eliminando a sus rivales y estableciendo un régimen autoritario. Durante 35 años, Stroessner gobernó Paraguay con mano de hierro. Su control absoluto sobre el país se mantuvo a través de una combinación de represión, propaganda y manipulación política. Su régimen fue tristemente célebre por sus violaciones de los derechos humanos, la represión de la disidencia y la corrupción desenfrenada. La censura y la vigilancia constante eran parte de la vida cotidiana bajo su gobierno. La oposición fue silenciada sin piedad, con miles de personas encarceladas, torturadas o desaparecidas. Las voces críticas eran acalladas de manera brutal, creando un clima de miedo y desconfianza. El miedo se convirtió en una herramienta de control, impregnando todos los aspectos de la sociedad. La paranoia y la sospecha se convirtieron en parte del tejido social, afectando a generaciones enteras. El legado de Stroessner es complejo. Su impacto en Paraguay es objeto de debate, con opiniones divididas sobre su gobierno. Mientras que sus partidarios señalan un período de crecimiento económico y estabilidad, este progreso tuvo un alto precio. La infraestructura del país mejoró, pero a costa de la libertad y los derechos humanos. Su dictadura dejó profundas cicatrices en la sociedad paraguaya, asfixiando las instituciones democráticas, fomentando una cultura de impunidad y agravando las desigualdades sociales y económicas. Las secuelas de su régimen aún se sienten hoy, con una democracia que lucha por consolidarse y una sociedad que busca sanar sus heridas. Si bien Paraguay ha experimentado periodos de crecimiento económico, particularmente en su sector agrícola sigue estando encadenado a desafíos sistémicos. La nación depende en gran medida de la exportación de productos básicos como la soja y la carne de res, lo que la hace vulnerable a las fluctuaciones de los precios mundiales y a las crisis externas. Imaginen a un agricultor trabajando bajo un sol abrasador, su sustento dependiendo de factores que escapan a su control. Esta es la realidad de muchos en Paraguay. Los altos niveles de informalidad plagan la economía, limitando los ingresos fiscales y dificultando la capacidad del gobierno para invertir en servicios esenciales como la sanidad y la educación. Muchos paraguayos luchan por llegar a fin de mes, atrapados en un ciclo de pobreza con escasas oportunidades de progreso. Además, la suerte económica de Paraguay está inextricablemente ligada a sus poderosos vecinos, Brasil y Argentina. Esta dependencia crea una situación precaria, ya que las recesiones económicas en estos países pueden tener un efecto dominó socavando el frágil crecimiento de Paraguay. Sección 5. La profunda brecha, riqueza y miseria. Paraguay es una nación de marcados contrastes. Mientras una élite privilegiada disfruta de una vida de lujo en urbanizaciones cerradas, una parte importante de la población lucha por sobrevivir. La brecha entre ricos y pobres es enorme y va en aumento, lo que alimenta el malestar social y obstaculiza el desarrollo. La propiedad de la tierra está muy concentrada, y un pequeño porcentaje de la población controla vastas extensiones, mientras que muchos carecen de acceso a una vivienda, atención médica y educación adecuadas. Esta desigualdad se ve agravada por el limitado acceso al crédito, lo que hace casi imposible para muchos romper el ciclo de la pobreza. El sector laboral informal, si bien proporciona un salvavidas para muchos, a menudo atrapa a los trabajadores en condiciones precarias con bajos salarios, sin prestaciones y poca seguridad laboral. Esta vasta economía informal también socava la capacidad del gobierno para recaudar impuestos e invertir en programas sociales que podrían mejorar la situación de los más vulnerables.
En las sombras de la sociedad, el narcotráfico tiene un fuerte control. Se infiltra en las comunidades, destruye vidas y alimenta la violencia. La influencia generalizada de los cárteles de la droga es un desafío formidable al que Paraguay se enfrenta cada día. A pesar de los desafíos, hay esperanza en el horizonte. Los ciudadanos se están levantando, exigiendo un cambio y luchando por un futuro mejor. La resiliencia del pueblo paraguayo es un faro de esperanza en estos tiempos difíciles. ¿Podrá este espíritu de unidad y determinación superar los obstáculos que se avecinan? Equilibrar la tradición y el progreso no es tarea fácil. Paraguay se encuentra en una delicada encrucijada, donde lo antiguo se encuentra con lo nuevo. La preservación del patrimonio cultural, al tiempo que se abraza la modernización, es una danza compleja que requiere una navegación cuidadosa. Mientras Paraguay se encuentra en la encrucijada, las decisiones que se tomen hoy darán forma al futuro de la nación. ¿Sucumbirá a las presiones del narcotráfico o se elevará por encima, impulsado por la fuerza y el espíritu de su pueblo? El camino a seguir es incierto, pero el viaje es de resiliencia y esperanza.